el enemigo se entrometió. No era la suegra, se parece, pero no es lo mismo. Entonces, cuando cuando la serpiente se mete, lo que hace es que la relación o matrimonio entre Adán y Eva se echa a perder en cuestión de que caen en pecado. Ellos tuvieron que salir del huerto del Edén y después ya no vivieron en la abundancia y bendición que tenían cuando estaba con Dios. Ojo con lo que voy a decir. El enemigo número uno de todas las familias es el demonio. ¿A qué me refiero con esto? El demonio fue quien se encargó de destruir el primer matrimonio y la primera familia. Y de la misma manera que lo hizo en el principio, lo busca hacer el día de hoy. Repite conmigo: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién es el mismo? Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Miren, la palabra de Dios nos enseña que el Señor no cambia y ni tampoco tiene ninguna variación en su carácter, en su forma de ser. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero también hay alguien que es el mismo ayer, hoy y siempre, y ese es el enemigo. Ese es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás buscó y buscaba destruir a los matrimonios en el principio y después en las futuras generaciones, y el enemigo el día de hoy también busca destruir las familias, los matrimonios, la unidad en nuestra casa. Ahora, quiero dejar bien claro, hay algunas personas que no creen en la existencia del enemigo. Hay algunas personas que dicen eso del infierno y eso del demonio simplemente es un concepto o es una idea. Pero siempre ese tipo de enseñanza no va de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el Papa Pablo VI dijo que toda aquella persona que niegue la existencia de Satanás y del infierno, anatema sea. ¿Qué quiere decir? Que no está en comunión con la doctrina de la Iglesia. Me voy explicando hasta aquí, porque hay algunas personas que dicen eso no existe, esa es una idea, ese es un concepto, el demonio eres tú, el infierno es lo que vives aquí. No, ¿por qué? Porque Jesucristo en las Escrituras se refirió a él como alguien, como un ente. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo lo vi caer del cielo como un rayo. ¿Cómo dijo Jesucristo? Yo lo vi caer del cielo como un rayo. No se refiere a una parábola, no se refiere a un cuento, se refiere a algo netamente que sucedió. ¿Me voy explicando hasta aquí? Entonces, el enemigo siempre va a buscar lastimar, romper las familias, los matrimonios, que entre los hijos y los padres se estén peleando. Si tú te das cuenta, el día de hoy, cada día las nuevas relaciones no se quieren casar, le tienen miedo al compromiso, al matrimonio. Déjate tú, ya no se quieren casar ni por la iglesia ni por el civil. Hoy en día las nuevas generaciones dicen, pues nos juntamos, nos vamos a vivir juntos, chicle y pega, nos queremos, si funciona, bien, y si no, pues nadie se debe nada. Entonces, hoy en día estamos viviendo en una realidad en las cuales las parejas ya no se quieren comprometer. Déjate tú por el civil, mucho menos por la iglesia. Y también estamos viviendo la otra, que las relaciones o matrimonios que se supone ya estaban consolidados, hoy en día se divorcian cada día más. Que me sacó la lengua, que no me dio las tortillas frías, que no me dio para el pasaje para después de venirme del mercado y ahí vengo con mis bolsas, me tocó el marido más malo del mundo y buscamos pretextos, que porque me sacó la lengua, que porque no me hizo de cenar, no me hizo de comer, nos divorciamos el día de hoy. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día hay más parejas divorciadas y hay más parejas que viven en unión libre. ¿Por qué? Porque no creen en el matrimonio, no quieren nada con el matrimonio y no quieren tener familias de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Amén. Ahora, vamos a leer el texto bíblico, el cual nos va a ayudar a poder enfocar esta enseñanza, la cual es Génesis capítulo 35, versos del 1 al 7. Génesis capítulo 35, versos del 1 al 7. Dios dijo a Jacob, ponte en camino, sube a Betel, y allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó, arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa.
Después subiremos al Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me halló el día de mis angustias y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró junto a una encina que hay junto a Siquén. Luego levantaron el campamento y un pánico se apoderó de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo, y ahora se llamaba Betel. Levantó allí un altar, y llamó al lugar el Betel. Repitan conmigo: el Betel. Porque allí fue donde se le había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, transformes y renueves, para que así como María, escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz. Miren, la palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Jacob. Repitan conmigo: Jacob. Entonces a Jacob en una ocasión Dios le dice: sube al Betel, a donde hace muchos años te conocí. Ojo, Dios le está diciendo a Jacob: quiero que subas al Betel para que cuando vengas a Betel me adores, para que cuando vengas a Betel pases tiempo conmigo. Ahora, Dios le dice: a donde hace muchos años te conocí. ¿Por qué? Porque en este momento Jacob era un hombre rico, próspero, era un patriarca, tenía una gran familia, tenía muchos hijos, tenía muchas tierras, muchas suegras no, porque eso no sería bendición, sería una maldad. Amén. Entonces, repita conmigo: Jacob ya era don Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla en este texto, Jacob es un hombre próspero y bendecido. Pero Dios le dice: a donde hace muchos años te conocí. ¿Por qué? Porque la primera vez que Dios se encontró con Jacob, Jacob era soltero, era feliz. ¿Por qué? Porque todos los solteros son felices. Amén. Entonces, en ese momento, a ver si podemos... Hay que hacerle un boom, ¿no? Al que tiene ahí su alarma. Entonces, cuando la primera vez que Jacob se encuentra con Dios, Jacob es soltero. Pero aparte de que es soltero, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene nada. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Jacob era tan pobre que en una ocasión se acostó y ocupó de almohada una piedra. Te pregunto yo, ¿eso es tener problemas económicos, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Tú y yo le debemos a Coppel, compartamos, pero no es para tanto. O sea, mínimo una almohadita si nos agarramos a alcanzar. Entonces, después de que Jacob empieza a caminar con Dios, Jacob era soltero, Dios le manda a su esposa. Jacob no tenía familia, Dios le da a su esposa. Jacob no tenía trabajo, Dios le da trabajo, le da ganado, le da su tierra, le da su casita. Después de que Jacob se encuentra con Dios, Dios lo empieza a bendecir y prosperar de una forma maravillosa. Amén. Entonces habían pasado muchísimos años y Dios le dice: quiero que subas al Betel, a donde hace muchos años te conocí. Ojo con este principio espiritual. La palabra de Dios no dice que Jacob le dijo: Señor, tú quieres que yo ahorita vaya al Betel, pero ahorita tengo muchas cosas que hacer. Tengo que acompañar a la mujer al mercado, tengo que ayudar a los chamacos con la tarea, tengo que estar viendo que mis trabajadores se apuren porque si no les pago, tengo que hacer 2, 3 chambas en mi tierra, de estar revisando mi ganado. Ahorita no tengo tiempo para estar contigo en el Betel. Te pregunto yo, ¿Jacob le contestó eso a Dios? No. ¿Por qué? Porque Jacob entendía que todo lo que tenía es porque Dios se lo había dado. Te voy a poner esta expresión. Jacob no le podía decir: Señor, ahorita no tengo tiempo para estar contigo porque tengo que atender a mi mujer. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le dio mujer. Señor, ahorita no tengo tiempo porque tengo que atender a mis hijos. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le dio sus hijos. Señor, ahorita no puedo pasar tiempo contigo porque tengo
tengo chamba, tengo pendientes, tengo deudas. No, ¿por qué? Porque Dios le había dado trabajo, le había dado tierras, le había dado ganado, le había dado sirvientes y le había dado todo lo que tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le habló a Jacob, Jacob no le puso ningún pretexto para estar con Dios. Amén. ¿Cuál es el problema, con todo respeto en el nombre de Jesús, del católico hijo de Dios, hija de Dios? Que cuando le dicen, vamos a un retiro, vamos a una predicación, vamos a misa, vamos a la hora santa, vamos a el Betel para pasar tiempo con Dios, ¿qué es lo que te contesta un católico? No tengo tiempo, tengo chamba, tengo que atender a mis hijos, estoy cansado, ese día no puedo, y ese día le salen una de pendientes y sacamos un montón de pretextos para estar con Dios. Amén. Lo voy a decir así con todo respeto en el nombre de Jesús. Cuando te inviten a un retiro, cuando te inviten a una predicación o cuando te inviten a oración, es Dios quien te está diciendo, ven a tener un encuentro conmigo, ven a pasar tiempo conmigo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú y yo le ponemos un montón de pretextos. Pero si el día de hoy tú le puedes decir, es que tengo que pasar tiempo con mi esposa, con mis hijos, tengo chamba, quiero que nunca se te olvide que si tienes hijos, tienes chamba, tienes familia y tienes casa, es porque Dios te ha bendecido, es porque Dios todo te lo ha dado. Así que nunca ojo con lo que voy a decir, nunca le pongas de pretexto a Dios algo que Él mismo te dio. Va de nuevo, nunca le pongas de pretexto a Dios algo que Él mismo te dio. ¿Por qué? Porque si Él no te lo hubiera dado, si Él no te hubiera bendecido, tú y yo no tendríamos nada en la vida. Amén. Repite conmigo, todo lo que tengo y todo lo que soy es porque Dios me lo ha dado. Y miren, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama a su encuentro, te invita y te está tocando la puerta una y otra vez. Y quienes tienen que responder a ese llamado son el padre y la madre. Y lo voy a decir así, Dios te invita a pasar tiempo con Él. Dios te llama para que subas al Betel y pases tiempo con Él. Pero Dios te invita. Quien no te invita es el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no llega a tocar la puerta. Recuerda, el enemigo es un ladrón. Él se mete por la puerta de atrás, él se mete por la ventana o él se mete por el orificio que tú dejes. Ojo, el Señor te toca la puerta, pero el enemigo se mete a robar. Y es por eso que muchas veces tú y yo tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con las deudas, tenemos problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo ha buscado desbaratar nuestra familia. El enemigo ha buscado que tú estés peleado con tus hijos, que un hijo caiga en la drogadicción, en el alcoholismo, en los vicios, en la delincuencia, que una hija te salga embarazada y aparte de embarazada te salga necia y se quiera ir a hacer vivir con un hombre que no le conviene y después te agarra a ti y a tu esposo. ¿Por qué? Porque ella cree que ustedes no la quieren ver feliz y esa familia y esa unidad entre padres e hijos se rompe, se desbarata. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo le estamos diciendo a Dios que no tenemos tiempo para Él, el enemigo viene a robar, destruir y matar. Amén. Repita conmigo, es mejor abrirle la puerta al Señor a que venga el enemigo y me robe algo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios toca la puerta y mientras tú y yo no se la abrimos, el enemigo se mete por otro lado y te roba un hijo, te roba a tu esposo, te roba a tu esposa, te roba la paz, te roba las finanzas, te roba la salud. Entonces es por eso que es siempre mejor abrirle la puerta al Señor cuando nos toca para pasar tiempo con Él. Amén. Ahora, ojo con esto. La escritura nos enseña que en ese momento Jacob fue al Betel, pero no fue solo. Jacob, ¿con quién fue al Betel? Con su familia. ¿Con quién fue? Miren, la primera vez que Jacob fue con Dios fue solo. ¿Por qué? Porque estaba solo. Pero la segunda vez fue con su familia porque estaba ya con su familia. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Dios no solamente te quiere bendecir a ti, sino que quiere bendecir a los tuyos, a tu familia. ¿Sabes cuál es un problema que encuentro hoy yo en la iglesia del Señor Jesucristo? Que yo me encuentro a muchas personas que le sirven a Jesús, que siguen a Jesús, pero las encuentro solas. Por ejemplo, te encuentras al señor que es ministro,
predicador de la palabra, anda para arriba y para abajo en los retiros, y tú le preguntas, oiga señor, ¿y su esposa dónde está? ¿Ella qué es? Es de liturgia, es catequista, ella a qué se dedica aquí en la iglesia. Y muchas veces ese señor te contesta, a mi mujer no le gusta nada de la iglesia, ella lo mucho que ve es la Rosa de Guadalupe, y eso que la Rosa de Guadalupe ni católica es. Amén. ¿Por qué? Porque solamente hay uno de esa casa que está caminando al encuentro con Dios. O al revés, te encuentras con la señora que es bien religiosa, bien espiritual, y el marido bien borracho, y el marido bien canijo. Para el marido la religión es el fútbol, es el América que siempre pierde, y etc. Amén. ¿Qué? No hagan feos todos los americanistas. No es cierto. Entonces no hay una sintonía, no caminamos todos al encuentro del Señor. Repita conmigo, Dios quiere que yo no vaya solo, sino que yo vaya con mi familia al encuentro de Dios. Te pregunto yo, ¿hay lugares vacíos en esta asamblea? ¿Sí o no? Te pregunto yo, ¿hay alguien en tu casa que no conoce a Dios o que tal vez no quiere nada con Dios? ¿Sí o no? Entonces tenemos una misión. ¿Por qué? Porque muchas veces como familiares decimos, yo ya la hice, ya mi familia si quiere que la cache, si quiere que la agarre. Y no, como familiares nosotros tenemos que buscar que mi hermano, que mi familiar, que mi compadre, bueno, mi compadre no, pero los familiares más cercanos también nos acerquemos al Señor. ¿Por qué? Porque recuerda muy bien que Dios siempre te va a querer salvar junto con tu familia. Te pongo un ejemplo. La palabra de Dios dice que Dios halló justo a Noé. ¿Quién era el justo? Noé. Pero por la justicia de Noé, ¿quién se salvó? Su familia. Dios fácilmente le pudo haber dicho a Noé, tú sí pasas, pero tu mujer se queda fuera. Noé, tú sí entras, pero tus hijos se quedan fuera. Hasta por la justicia de Noé se salvaron las nueras. Me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque para Dios era muy fácil y cómodo decirle a Noé, pues contigo la armo, métete tú y empezamos un nuevo proyecto, una nueva vida. Pero Dios quería salvar a Noé y a su familia. Te lo voy a decir así, Dios te quiere bendecir y Dios te quiere salvar no solo a ti, sino a tu familia. Me voy explicando hasta aquí. Y miren, ojo con esta joyita. Muchas veces, y es una realidad, habemos solamente algunos de la casa que somos los que somos los que nos acercamos a Dios. Por ejemplo, nunca falta que te tiran en la casa los familiares, ¿no? Te preguntan, prima, ¿y qué vas a hacer este fin de semana? Tengo un retiro, manito, no puedo ir a la convivencia. Uy, ¿qué? ¿Vas pa' monja? De seguro ya andas ahí con alguien en la iglesia, por eso ya no quieres ir con nosotros. A esto, a lo otro. Ya sientes que sudas agua bendita, ¿no? La ayudante del Padre. O te cotorrean, ¿no? Te dicen el monaguillo, la monaguilla. Y luego también desde la otra perspectiva, ¿no? Cuando eres madre y tienes unos hijos borrachos, un hijo infiel, un hijo rata, un hijo necio, un hijo canijillo, y el marido es una joyita, y tú eres la única que le cree y que le obedece al Señor en tu casa. Quiero decírtelo de esta manera, aunque a veces los de tu casa no remen hacia donde remas tú, aunque a veces en tu casa tengas que ir en contracorriente, tú no dejes de orar, no dejes de servir y no dejes de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por la fe y justicia de Noé se salvó toda su casa. Aunque te molesten, te tiren, se burlen de ti o te pongan las trampas en tu propia casa, no dejes de serle fiel al Señor. ¿Por qué? Porque el día del mañana, por tu fidelidad y por tu fe, el Señor bendecirá toda tu casa. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: por mi fe y mi fidelidad, el Señor bendecirá toda mi casa. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, ojo con esta expresión. La escritura dice que en este momento Jacob llegó y le ordenó a sus hijos. Repitan conmigo, les ordenó. Miren, en este momento voy a desglosar un principio que es de muchísima bendición en las familias y sobre todo con los hijos. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Jacob llegó y les ordenó a sus hijos. Te pregunto yo, Jacob les dijo a sus hijos, ¿tienen tiempo para ir a un retiro? ¿Se les antoja? ¿Pueden?
Jacob llegó y les ordenó: vamos al Betel para tener un encuentro con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu casa no solamente eres un proveedor de recursos y no solamente eres quien cuida y protege a tus hijos. En tu casa, por encima de todas las cosas, eres un guía espiritual. Repita conmigo: en mi casa soy un guía espiritual. ¿A qué me refiero con esto? En tu casa tú eres un centinela de la fe. Tú tienes que estar pendiente qué hacen tus hijos, con quién se llevan tus hijos, con quién platican tus hijos, qué ven en la tableta tus hijos, a qué se conectan en la computadora tus hijos. ¿Por qué? Porque por mucho que los cuides, si el demonio les habla por medio de una página pornográfica, si el demonio les habla por medio de un contacto de Facebook que tal vez la quiere engañar, trata de blancas, la quiere secuestrar, tú tienes que estar al pendiente y como centinela de tus hijos. Me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos descuidamos, el enemigo llega para robar y para matar. Amén. Ahora, miren, ojo con lo que voy a decir. Repiten conmigo: en mi casa yo tengo que ser un transmisor de la fe. Miren, lo voy a decir con mucho respeto. Hoy en día muchos padres se preocupan por qué le van a dar a los hijos y se preocupan para tener tiempo para pasar con los hijos. No está mal, pero nosotros como creyentes tenemos que elevar el estándar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tú les diste un gran negocio, una gran carrera a tus hijos, los quisiste y los amaste mucho, pero el día de mañana no les hablaste de Cristo, el Señor, el Rey de Reyes, el día de mañana con el negocio, con la casa, con la herencia que les diste, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nunca les hablaste de Jesús, nunca les hablaste del Señor, nunca les hablaste de la cruz, nunca les hablaste del perdón, nunca les hablaste del cielo. ¿Por qué? Porque tú y yo a nuestros hijos los tenemos que amar con lo que tenemos, les tenemos que amar con el tiempo que dedicamos, pero la mejor forma de amar a tus hijos es hablándole de Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque si tú les hablaste de Cristo el Señor y el día de mañana tú no estás, el Señor sí estará. Amén. Por ejemplo, si el día de mañana tú no estás para que los cuides, el Señor los cuidará. Si el día de mañana tú no estás para proveerles, el Señor los proveerá. Si el día de mañana tú no estás para escucharlos, para abrazarlos, el Señor sí estará. ¿Sabes cuál es el problema de muchas veces hoy en día las personas? Que se preocupan de qué carrera les van a dar a sus hijos y se preocupan de pasar tiempo con los hijos, pero nunca les hablan de Dios, nunca les hablan de Jesucristo, nunca les hablan que el día de mañana tenemos que entrar al cielo. Y no vaya a ser que pase esto, que el día de mañana tú y tu esposa se vayan al cielo y tus hijos se terminen yendo al infierno. O al revés, que los hijos se vayan al cielo y tú y tu marido se vayan al cielo. O combinamos las cosas, la mujer arriba, el hombre abajo, 2 hijos arriba, 2 mujeres abajo. ¿Por qué? Porque tu mayor responsabilidad es buscar que el día de mañana toda tu familia entre al cielo, que toda tu familia se salve. Amén. Repite conmigo: mi mayor responsabilidad es que toda mi familia entre al cielo. Amén. Ahora, miren, yo no sé si has visto, pero hoy en día las personas, sobre todo los matrimonios, tienen la costumbre de mandar a los hijos cuando son niños al catecismo, a la parroquia, para que les hablen de Dios. ¿Sí o no? Eso está mal hecho. Ojo con lo que voy a decir. Eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque a tus hijos tú los mandas a la doctrina para que se preparen para los sacramentos. Amén. Pero el niño tiene que aprender la palabra en casa. Tiene que aprender de Dios en casa. Tiene que aprender a orar en casa, tiene que aprender a visitar el Santísimo en casa, tiene que aprender a rezar el rosario en casa. Te pongo un ejemplo. La palabra de Dios dice que Cristo se perdió a los 12 años. Lo encontraron en el templo, pero cuando lo encontraron en el templo, él ya estaba hablando de las Escrituras. Él ya estaba hablando de lo que ya sabía.
no le estaban enseñando los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo, antes de perderse y a ser hallado en el templo, él ya había escuchado la palabra, aprendido la palabra, creído en la palabra, formado en la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién lo formó en la palabra Cristo en su casa? José y María. ¿Quién formó a Jesucristo en oración en su casa? José y María. Ojo con lo que voy a decir. Tú, el mejor maestro en la fe para tus hijos, eres tu papá, eres tu mamá. Hoy en día yo me encuentro con personas que agarran y le dicen a sus hijos: mijo, vete a misa y te voy a pegar una friega si no me dices de qué trató el evangelio. ¿A poco no? Mandan a los chamacos a misa y los papás no van. O miren, o muchas veces a mí me ha tocado en los retiros. Mandan y le dicen a los niños: siéntense a escuchar la palabra, y los papás están puro wiri wiri allá atrás, puro platicando. Mandan a los hijos al tema y los papás llegan bien tarde. Con todo respeto, no sirve de nada mandar a los hijos a sentarse si tú como padre o madre no estás sentado y escuchando la palabra de Dios junto a ellos. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado y dile: esa era todita para ti, papá. Amén. Es lo mismo, mandas al chamaco a misa, no vas tú. Mandas al chamaco al tema, llego tarde y estoy platicando. No, en lo que es la fe, la oración, uno tiene que ser el ejemplo. Lo voy a decir con estas palabras: tus hijos no aprenden por lo que les dices, tus hijos aprenden por lo que te ven que haces. Por ejemplo, muchas veces le dices al chamaco: chamaco, no digas mentiras. Y el chamaco te va a decir: pues si tú eres bien chismoso. Chamaco, ¿dónde aprendiste groserías? Pues tú las dices. ¿Me voy explicando? ¿Por qué? Porque el chamaco no aprende por todo lo que le digas. El niño aprende por todo lo que te ve que haces. Muchas veces mandan al chamaco todo malhechón, con todo respeto, grosero, lo mandan a la escuela así, y las groserías las aprendió en casa, y todavía regañas a la maestra que por qué tu hijo es así, que por qué lo regañan, que por qué lo castigan. Pues si ya va mal hecho desde la casa. Me voy explicando. Ay, es que no hace caso y le anda pegando a los compañeros. Pues porque aquí lo dejan hacer todo lo que quiere en su casa. Contesta, es grosero, es flojo, no le echa ganas, es sucio. Y allá pues en la escuela hay orden. Si te pasan un reporte, no te enojes con la maestra, enójate contigo, porque quien lo está echando a perder no es ella, somos nosotros. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado, tócale el hombro y dile: manito, tú te echaste a perder, pero nada más tantito, no mucho. Miren, entonces, hoy en día la disciplina es muy importante en el hogar. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día, por gracia de Dios, tengo más de 13 años trabajando en grupos de alcohólicos anónimos, cuarto y quinto paso, hora y media, y un patrón que yo encuentro en cada una de estas personas que llegamos a vivir alcoholismo y drogadicción es que antes de ser alcohólico, drogadicto, secuestrador, asesino, etc., lo que tú quieras, uno empieza por ser ingobernable. Va de nuevo, antes de ser alcohólico, drogadicto, ladrón, etc., uno empieza siendo ingobernable. ¿Me voy explicando hasta aquí? En una ocasión una viejita se me acerca y me dice: oye Ángel, ayúdame a sacar a mi niño, a mi bebé del alcoholismo porque nunca ha podido. Y en ese momento yo le digo a la señora: señora, ¿cuántos años tiene su bebé, su niño? Y en ese momento me dice: 55 tiene mi criatura, ¿no? Y en ese momento lo pienso, no se lo dije, y yo pensé por dentro: señora, su hijo está así por su culpa. Yo le pregunté: ¿por qué nunca lo metió en un centro de rehabilitación? Ay, pobrecito, mi niño, se me vaya a morir ahí dentro. Con todo respeto, igual se te muere en un centro de rehabilitación e igual se te muere de borracho en un parque, debajo de un puente, en un terreno baldío. Te pregunto yo, ¿qué es mejor? ¿Saber dónde se va a morir o andarlo buscando en la calle a ver dónde quedó, en qué banqueta quedó? ¿Me voy explicando hasta aquí? Más vale morir intentándolo que darse por vencido, porque pobrecito el niño se baña con agua fría. Pobrecito el niño lo paran a las 6 de la mañana. Con todo respeto, si se le hubiera puesto orden
disciplina desde chamaco, no tuviéramos tanto dolor de cabeza. Te hago una pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Componer un adulto o corregir un niño? ¿Qué es más fácil? Corregir un niño. Entonces, muchas veces que no te tiemble la mano, que no te tiemble la corrección para poder jalarle las orejas, la patilla. Así nos hacían a nosotros. A mí las orejas, pues estoy orejón. Entonces, ahí lo que tú tengas más grande es lo que te jalaba, ¿no? Entonces, muchas veces corregir a los niños nos va a ayudar a tener adultos y jóvenes sanos, humildes y obedientes.